es el proyecto de decreto por el que se modifica la normativa que establece las bases reguladoras del Plan de Empleo Social de la Junta de Extremadura, que pusimos en marcha nada más llegar al Gobierno. ¿O en qué consisten, mejor dicho, esas modificaciones que hoy aprobamos de la regulación del Plan de Empleo Social de la Junta de Extremadura? Definimos de manera más precisa los requisitos que nos permiten decir cuándo una persona es beneficiaria de los programas, en la parte de contratación de los ayuntamientos, en la modalidad del programa 1, es decir, pretendemos evitar la generación de determinadas situaciones de desigualdad material que ha excluido a personas y les ha impedido ser beneficiarias de este programa por tener una pequeña ayuda o por cobrar una pequeña prestación de cualquier otra índole. Esto ha sido trasladado por los alcaldes y alcaldesas al presidente de la Junta, a los responsables de empleo, y se recoge por eso en esta modificación que hoy aprueba el Consejo de Gobierno. Eliminamos, por supuesto, los trámites burocráticos, especialmente en la modalidad 2 o línea 2, aquellas que no tienen que ver con los municipios, con los ayuntamientos, sino con el resto de empresas que se podían acoger a este programa. ¿Por qué? Porque es una obviedad que cuando hay dispuesto casi 4 millones de euros y solamente se ha gastado uno, ahí hay problemas burocráticos, problemas que dificultan o que han estado funcionando como obstáculos para que este programa sea atractivo para las empresas y crean que es bueno y pueden ser un buen generador de empleo el acogerse a las mismas. Por ejemplo, se elimina el límite de 10 contrataciones máximas por empresa, que era una de las cuestiones que ordenaba la primera regulación de este Plan de Empleo Social de la Junta de Extremadura. En definitiva, yo creo que mejoramos la regulación de este plan y trabajamos ya en lo que será esa convocatoria extraordinaria.